Y aquí estamos para hablar de varias cuestiones. Hoy el tema es la felicidad. Vamos a darle paso a quien nos va a explicar si existe o no la fórmula de la felicidad. Florencia Muchico, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Sí, hay una fórmula. Mira vos. Hay una fórmula. Sabemos científicamente que hay diferentes factores que pueden llegar a influir. Primero que nada, uno de los grandes padres de la psicología positiva, Martin Seligman, nos decía siempre que la felicidad hay que entenderla no como un destino, sino como un camino. Sino como algo que yo necesito proponerme, que no alcanza simplemente con decir quiero ser feliz y seguir haciendo lo mismo y esperar a que la felicidad llegue a mi vida, sino que necesito empezar a buscar ese camino. A veces está bueno poder decir, bueno, voy camino a esa felicidad. ¿Sí? Bueno, cada cual tendrá que plantearse qué es la felicidad, ¿no? Sí, sí. Y tenemos diferentes factores. El 50% de los factores tienen que ver con la genética. Okay. Con lo que llamamos el rango fijo. Y esto, ojo, que no es para desilusionarse, ¿no? Hablamos de un 50%, sabemos fehacientemente que los rasgos de personalidad son hereditarios genéticamente. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo he crecido en un ambiente con una familia que ha tenido una tendencia a la angustia o a la depresión, entonces tengo que resignarme a no ser feliz, sino que lo que eso significa es que a los humanos va a costar un poquitito más. Vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco más grande para conseguir la felicidad. Okay. Hay otro 10% de esta fórmula que tiene que ver con las circunstancias, que tiene que ver con el contexto en el que me encuentro, en el que nací, donde me crié, las posibilidades que tuve, que solo significan el 10% de ese camino a la felicidad. Esto a veces es muy confundido, si lo que puedo obtener económicamente genera felicidad. En realidad el dinero lo que genera es tranquilidad cuando estamos en un momento de necesidad. Que yo como nunca tuve no puedo decirte. Claro. ¿Entendés? Si genera o no felicidad. Me gustaría tenerlo y después sacamos conclusiones. Pero lo queremos tener porque nos genera una sensación de relajación. Okay. De saber que ya no tenemos que encargarnos de eso. Sí. Pero no genera felicidad exactamente. Entonces muchas veces esa búsqueda de las cosas materiales, porque entonces voy a ser feliz si me compro este auto, porque entonces voy a ser feliz si consigo tal cosa, es solamente el 10% de esta fórmula. Y el otro 40% de esta fórmula depende básicamente de nuestra voluntad y determinación y de las decisiones que tomamos para llegar a conseguir esa felicidad. Como bien decía Einstein, si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, no nos quedemos en esa falsa zona de confort sin hacer nada, sino que tenemos que movernos para conseguirlo. Bueno, más allá de todas las fórmulas, depende de nosotros, ¿no? Sí, depende básicamente de nosotros. Y de todos los factores externos que pueden darnos o genéticos o lo que sea. Hay un punto en donde si querés salir de ese lugar en donde te encontrás, no tenés más que tocar fondo y salir para arriba. Totalmente. ¿Cómo promovemos eso? Exacto. La felicidad es una actitud. ¿Sí? Teníamos un cuadrito por ahí que tiene algunos consejos para promover la felicidad. ¿Sí? Okay. Pero básicamente podemos hablar de diferentes cuestiones. Esta es la fórmula que decíamos recién. Los factores genéticos, la voluntad y la conducta y el contexto. Y acá ahí está. Intercambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Científicamente está comprobado, lejos de lo que nos dicen en todos lados, que para anular un pensamiento negativo necesitamos por lo menos 3 pensamientos positivos. Claro. Entonces, tratar de transformarlo es convertir el no puedo en ¿y por qué no? Y si es una posibilidad, ¿cómo podría conseguirlo? Buscar asertividad para convertirlo. Practicar la gratitud. Practicar ser agradecido con la gente. Tener ese tipo de interacciones hace también que los otros me respondan de manera positiva. Realizar actividad física, esto no quiere decir que a todo el mundo le tiene que gustar la actividad física. De hecho, uno dice, no me gusta ir al gimnasio, pero me gusta salir a caminar. Bueno, salir a caminar es un tipo de actividad física. Sí, sin lugar a dudas. Las relaciones sexuales son un tipo de actividad física, con distintos tipos de quema de calorías. Practicar la amabilidad. Está comprobado que ser amable, que tener un trato amable con los demás genera un feedback positivo y que además me siento bien.
por haber tenido esa acción. Buscar un propósito, tratar de pensar cuál es el propósito que tengo en la vida. Tratar de buscar, bueno, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr, cómo puedo lograrlo, armarme ese mapa mental donde constantemente mi mente está en movimiento. Un objetivo, ¿no? Más allá de los palos que puedan estar en la rueda. Exactamente. Priorizar las experiencias positivas, tratar de buscar, a ver, cuando hablábamos de esta cuestión de la adquisición, compremos momentos, no compremos cosas, compremos experiencias, vivencias, no solamente desde lo económico, compremos un buen momento, un momento para compartir con el otro, un momento para compartir solo con mi música, con lo que más me gusta. Practiquemos, cuando hablábamos del propósito, practiquemos también la aceptación. Puede que no todo nos salga en la vida y pensar en todo lo bueno y poner en la balanza todas las cosas buenas que podemos hacer, también ayuda a contrarrestar un poco ese efecto negativo de las que no pude lograr. Y aceptemos que simplemente es así. Y por sobre todas las cosas, practicar la sonrisa. Es otro de los grandes consejos. Una de las cosas que hemos trabajado muchas veces y que muchas veces trabajamos en terapia, yo desafío a la gente a que hagan esto. Un día salgan a la calle y lo que sea que hagan, sonrían. Al día siguiente no, al otro día sí, y así sucesivo. Háganlo día por medio y anoten qué pasa los días que sonríen. Y eso empieza también a promover mucho más un ambiente mucho más amable entre nosotros, mucho más agradable, y hace que nos podamos sentir mucho más felices. Bueno, por lo pronto empezar a practicar alguna de estas cosas, claro, ¿no? Porque a todo esto hay que sumarle también que hay emociones, que hay enojos, que hay iras, que hay otras situaciones que también hay que atravesarlas. Pero ¿no? por supuesto, incluso, a ver, rodearme de personas que me hagan bien. Voy a sumar además de las personas. Puede que haya personas que no me hagan bien, bueno, hay que empezar a hacer filtros. Abrazar a mi perro, mimar a mi gato, salir a caminar, hacer las cosas que me gustan. Pero ojo, todo esto son consejos, hay cosas que vamos a hacer de a poco, las personas hacemos lo que podemos, según el tiempo que tengamos, pero siempre tratando de buscar ese propósito. ¿Viste que dicen por ahí que el día que no necesitas nada más, ya está, se nos terminó la vida? Entonces sí tratar de pensar abiertamente en qué podemos hacer todos los días. Viste que a veces se hacen estos ejercicios donde se dice, bueno, arranquemos el día pensando 3 cosas buenas que puedo hacer, o terminemos el día pensando en qué 3 cosas puedo agradecer de lo que pasó en mi día. Aunque a veces nos cueste más, hay días que nos va a costar más. Sí, ese tipo de cosas. Pero siempre buscando de a poco ir encontrando ese camino que me lleve a esa actitud. Qué sé yo, todo alrededor en mi vida puede ser un momento muy difícil. Es filosófica la pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Sí, es obviamente. Filosófica para analizar, sí, pero bueno, cada cual encontrará ese pequeño camino. ¿Uno es feliz todo el tiempo? Sí, no necesariamente. Uno puede tener esa actitud de decir, bueno, yo soy una persona feliz. Claro. Yo me identifico, me pongo la etiqueta de ser una persona feliz. Pero quizás, obviamente, hay que saber respetar. Hay un estudio que explica que las emociones, en su pico de emoción, duran aproximadamente 90 segundos. Okay. Uno de los grandes problemas cuando nos enojamos es que si no dejamos que pasen por lo menos esos primeros 90 segundos del enojo, aunque los pase en silencio, me quedo pensando, ¿y por qué no dije esto? Y le tendría que haber dicho esto otro, y tendría que haber hecho tal cosa, ¿y por qué no hice esto? Y me quedo en el enojo. Si yo dejo que la angustia, el enojo, cualquier tipo de emoción negativa aflore, pase por mí, aproximadamente en 90 segundos voy a empezar a sentir nuevamente una meseta de relativa calma que me va a permitir empezar a procesar y a pensar las cosas de otra manera. Yo necesito como 3 días. Bueno, también puede pasar. Pero eso depende de cada uno. Y a veces hay que respetarlo. Sí, obvio. Y a veces hay que respetar que necesita un par de días más. Por supuesto. Bueno, algunos consejos, según nuestra especialista, la fórmula de la felicidad existe. Hay que tener en cuenta un montón de factores. Empieza a practicarlos, ¿no? De a uno, de a poquito. No es necesario que
salgan todos de un día para el otro. Claro, a lo mejor resulta bien. Claro, decía la canción. Bueno, gracias Florencia. Gracias a vos, Laura. Bueno, nos encontramos cuando quieras. Nos vemos.